Estamos grabando, amado, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones, como yo sé que es así siempre. Hoy tenemos una clase maravillosa. Hace su entrada Marisola desde Venezuela y junto con Marisola también hay un pequeño grupo ahí, o tiene una compañera también, la cual saludamos eh, con un saludo cordial. Sigue entrando Miriam Borges de Méndez. Gloria al Eterno. Bien, la clase de hoy es una clase. Queríamos, esta parte que continúa, nosotros la idealizamos como que fuera una sola clase, digamos, juntándola con la pasada y con esta, pero ustedes saben que el tiempo siempre es corto. Hay varias personas que me han estado hablando y me han estado mandando de que ellos están aprendiendo en el seminario. Más que sí, estamos aprendiendo mucho, que yo sé que eso así, sino ¿qué estamos aprendiendo en este seminario de oración? Quiero decirle que este seminario no nos hemos desviado de la visión del seminario, que es el seminario sobre la oración. Nosotros vamos a enseñar sobre la oración. Ahora bien, estamos, como dice el ministro Rubiera, entrando por lo básico y tenemos unos temas fundamentales para que una vez que nosotros entremos a enseñar de la oración, sea algo como si quizás diríamos llover sobre mojado, porque ya nuestro entendimiento y nuestro conocimiento va a tener una claridad que usted va a decir, pero es verdad, claro, por supuesto, porque muchas veces el modelo de oración que nosotros tenemos es como, imagínense cuando yo le empiezo a pedir a Dios que me dé lo que ya Dios me ha dado. Cuando yo le empiezo a orar, a ayunar y a vigilar para que Dios me quite las cosas que yo tengo que dejar. Cuando yo empiezo a orar, a ayunar, a vigilar, para que Dios me dé a mí ciertas bendiciones que ya el Eterno me ha dado la capacidad para que yo alcance esas bendiciones. Es cuando yo empiezo a hacer cadena, cuando yo empiezo a hacer 21 días de ayuno y de oración para que Dios haga algo que ya está hecho. Es cuando yo empiezo a clamar a Dios y oren y ayuden y ayúdenme en la oración. Cuando yo veo esa oración 9:11, sí, mami, te estoy viendo ya, ahí te estoy viendo más claro. Cuando yo veo muchas veces en Facebook y cuando ya últimamente, inclusive hasta por WhatsApp, esa oración en 9:11, ayúdenme a orar, son cosas que de por sí no la vamos a clasificar como mala, pero sí hay una desinformación en ese accionar, porque nosotros tenemos el concepto de que Dios escucha más la oración del grupo que de una persona. Y por eso, cuando a mí me pasa algo, cuando yo tengo inclusive ciertos ataques o ciertos achaques o ciertas pruebas o dificultades, entonces pongo 9:11, Marcos Solorzano, ayúdenme a orar rápido por esto, porque yo tengo el concepto de que Dios actúa más rápido y Dios oye más la oración del grupo que la de una persona metida en fe. O sea, esas cosas luego nosotros las vamos a ir enseñando, las vamos a ir hablando, porque si hubo algo que Jesús corrigiera, muchas veces fue precisamente el modelo de oración que tenía el pueblo hebreo. Y mire que el pueblo hebreo tiene una costumbre de orar. El pueblo hebreo tiene un hábito de orar, ¿ok? Pero
esas fueron las cosas que Jesús le dijo, oiga, nunca, nunca en la vida lo hagan así, porque yo de verdad, esto es como, oye, esto que te estoy diciendo, que ya lo que tú pedías o lo que tú querías con esa sola acción se te... Entonces, nosotros no nos hemos desviado de la visión del seminario, que es seminario sobre la oración. Ahora estamos entrando en estos temas que poco a poco nos van a ir informando y formando a cada uno de nosotros. Estos temas también nos van a ir enseñando a orar y por qué orar, ¿ok? La clase del viernes pasado, tengo los feedback de la clase. A las personas le encantó la clase, una clase muy buena. Son mucho, sobre todo sobre la historia, porque la gran mayoría sé que no tenía esa información de todos esos dictadores, y créanme que nosotros, eso fue como un resumen de unos cuantos, porque en realidad no hay un país que no haya tenido 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 dictadores. Un solo país no lo hay, ¿ok? Entonces, nosotros, el tema de la clase de hoy es el temor como arma, segunda parte. El temor como alma, segunda parte. Yo les reitero que esta clase es muy importante que nosotros la oigamos con detenimiento. Que esta clase nosotros le prestemos todavía un poco más de atención, ya que esta clase pretende ir como a la médula de lo que nosotros pensamos, analizamos a la hora de nosotros ministrar o ministrar a la congregación, o ministrar en la calle, o ministrar a cualquier persona o a cualquier familiar. ¿Ok? Nosotros vimos, y el ministro está enseñando sobre dictadores que utilizaron el temor, el miedo y el terror para ellos poder lograr sus objetivos. Estoy seguro que cada uno de nosotros determinó o concluyó que ninguno de estos dictadores se inspiraron en ninguna idea del Eterno. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros determinó, tiene su conclusión, que todos estos dictadores gobernaron siendo inspirados por las tinieblas o por la oscuridad. Ninguno de estos dictadores gobernaron siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nosotros podemos llegar a esa conclusión? Que ninguno de ellos utilizó las herramientas que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros a su vez las utilicemos en aquello a quienes les predicamos. Como estos dictadores condujeron a todos sus subalternos, como estos dictadores gobernaron a todo su pueblo, nunca Dios nos ha tratado a nosotros con semejante autoridad. Nunca Dios nos ha tratado a nosotros con semejante
conducta, nunca Dios me ha administrado a mí. Lo primero que Dios hace es conquistarnos. Lo primero que Dios hace con nosotros nos persuade. Segundo, Dios va utilizando factores, que estos factores van haciendo que yo haga algo por Dios y lo haga con ánimo pronto y lo haga con voluntad y lo haga con deseo y lo haga con mucho honor y lo haga contento y lo haga feliz. ¿Por qué? Porque de la manera como Dios me ha ministrado mi alma, y estoy seguro que cada uno de nosotros ha pasado por la misma situación, ha sido de una forma tan dulce que cada trato, cada palabra, cada toque, cada inspiración, cada rasgo que Dios tiene con mi persona, como tiene con la persona suya, es algo inolvidable. Es una experiencia que faltan las palabras para poder darle una descripción correcta. ¿Por qué? Porque Dios conquista, porque Dios enamora, porque Dios endulza. Entonces, cuando nosotros comparamos la manera en que Dios nos trata a nosotros, es lo que nos ayuda y nos da la suficiente fuerza como para nosotros evaluar la conducta de que cada uno de estos dictadores gobernaron bajo la inspiración del Satán, o si no, siguieron al pie de la letra lo que serían las estrategias del Satán, porque cada uno de ellos utilizó la violencia, utilizó la fuerza, utilizó la coerción, utilizó el miedo, el temor y por último el terror. El terror. Hay nombres que cuando te llegan a tu vida, a tu mente, hay nombres en tu vida que cuando tú lo escuchas, aunque no se estén refiriendo a la persona indicada, cuando tú escuchas el nombre, funciona de una manera tan desagradable para ti, o es imposible que venga a tu mente un mal recuerdo, es imposible que a tu mente venga algo terrorífico. ¿Por qué? Porque esa persona te dañó de una manera tan fuerte, ya fuera emocional, física y mentalmente, que cuando tú escuchas ese nombre, tú tiemblas. Si no tiembla físicamente, tiembla emocionalmente. Entonces, aquí, o sea, imagínense que ¿a quién usted le ha oído que le han puesto el nombre de Hitler? Nadie. Como lo mismo tampoco le han puesto el nombre de Nerón, a nadie tampoco. Y hay varios nombres que usted escucha que se lo mencionan a nadie. ¿Por qué? Porque esas personas gobernaron, obraron, participaron, hicieron lo que iban a hacer en esta vida, todo utilizando esta misma alma que utilizaron estos dictadores. ¿Cuál? El miedo, el temor y el terror. Aterrorizaban a la nación o aterrorizaban. Oigan, cada uno, Franceli, paz de Dios sobre ti. Paz de Dios. Había dictadores que sus amigos le tenían más miedo que sus enemigos, porque ellos llegaban a una fobia de manera tal que sus amigos tenían miedo de estar al lado de ellos. Todo lo que hacían, y le agarraban el dictado a Mao Zedong,
dicen que sentían miedo de escuchar una palabra mal o de escribirla mal, porque ya, eso se podía significar el fin de la vida de ellos. Bien, nosotros vamos ahora, al ministro Rubiera, ya, para que nosotros veamos esta diferencia. Le vuelvo a requerir una suma atención sobre la clase, porque queremos que esta clase llegue hasta el corazón de cada uno de nosotros. O sea, la historia la dimos el viernes pasado. Hoy queremos adentrarnos en mi corazón, en el corazón de Giselle, en el corazón de Marisol, de Milda, Franceli, del ministro pastor Saúl Tejada, Araceli Castillo, Milda Corporán. Queremos entrarnos hoy en estos corazones, ¿ok? Vamos a marcar la diferencia primeramente porque nosotros casi siempre lo que usamos la Biblia Valera 60, 95, así, utiliza la palabra temor y la utiliza como en todas las direcciones que nosotros siempre la agarramos como temor. ¿Ok? Pero entonces nosotros vamos hoy a diferenciar entre cuando Dios quiere que nosotros le temamos a Dios y la advertencia de Dios a que nosotros no tengamos temor. Vamos a diferenciar esas dos partes de manera muy profesional. Sácalo. Está bien. Ministro, ¿está listo ahí? ¿O todavía no? Sí, estamos listos. Tuvimos un pequeño corte de energía y estábamos prendiendo la planta y eso. Si escuchan un ruidito de fondo, es que no estamos en el estudio. Estamos en la casa. Amén, amén. Adelante ahí cuando quiera. Vamos a empezar diferenciando los dos tipos de temor. Ok. Padre Dios, para todo y cada uno de mis amados hermanos en Cristo. Como decía nuestro hermano Corporán, tenemos una situación bastante grave, porque uno de los principales inconvenientes que tenemos es que el español tiene muchos accidentes gramaticales. Un ejemplo que yo siempre le pongo, que sirve bastante con lo que tiene que ver con los idiomas, es que la Biblia habla del temor, pero hablamos de un temor, pero la misma Biblia dice 365 veces, no temas. Entonces, tiene que haber una diferencia entre lo que son los diferentes temores que hay. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, tenemos que comprender algo principal, y es que la Biblia no se escribió en español. Eso es cuestión básica. Por eso se le habló del temor, del delio y del exfrobus, totalmente distintos, pero que se utilizan, ¿verdad?, en el idioma original, o en los idiomas originales existe algo específico. Como el español tiene tantos accidentes gramaticales, yo le puedo decir a cualquiera, un ejemplo clásico que yo siempre lo uso: ve a ese baúl y búscame una llave. El individuo entra al lugar donde está, abre el baúl y se encuentra con una llave de herramienta, con una llave de abrir un candado y se encuentra con una llave de agua. 3 tipos de llaves totalmente distintas para uso distinto, pero en español se llaman llaves. En inglés no pasa esto, en hebreo no pasa esto, en griego no pasa esto.
porque cada cosa tiene un nombre propio en específico. En inglés, la herramienta se llama wrench. Si yo le digo a una gente, pásame esta herramienta, yo le voy a decir, pásame esta wrench, pásame esta llave. Si yo le digo a alguien en español, pásame esa llave. Entonces, si es una llave de abrir candado, le voy a decir que me pase una key o una key. Entonces, eso pasa con las situaciones. Ahora, estamos hablando de el temor como estrategia del Satán, como una de las estrategias del Satán. Como hablamos de la información, de la desinformación, de la inteligencia y de la contrainteligencia, vamos a hablar sobre el temor como arma, como estrategia del Satán. Muchas personas estaban esperando que comenzáramos a hablar de demoniología y de todo ese tipo de cosas, hablando de la estrategia del Satán. Vamos primero a caminar y luego entonces vamos a comer. Estamos hablando de una de las principales estrategias del Satán como arma, y que esa arma ha sido utilizada dentro del pueblo de Dios. Pero el problema es que no simplemente ha sido utilizada en contra del pueblo, sino que el pueblo la ha utilizado y la ha asimilado como un estilo de predicación, de formato y de modo vivendi. O sea, que ha volteado totalmente el orden de valores de lo que establece la Biblia. Entonces, hay un temor a Dios y hay un temor de miedo que tiene que ver de un sentimiento, no de un mandamiento. Cosas que son totalmente distintas. Primeramente, el temor tiene diferentes grados. Está el temor, está el miedo, está la fobia y está el terror, que va acrecentando. Sin embargo, todos estos son sentimientos que pueden ser alimentados por mi estado de mente, por el estado de mente en el que yo me encuentre y también por el tipo de pensamiento que yo tenga. Si yo tengo un pensamiento mágico, no va a pasar como cuando en la noche en la casa estaba lloviendo y tendía la ropa adentro. Cuando apagaban esas luces, esa sombra de esa ropa, uno siempre veía gente y veía algo. No sé si a ustedes les pasó, siempre había sus cuentos y sus situaciones de que alguien murió en este lugar, de que pasó tal cosa, y ya se convierte en una leyenda, en un mito, en ciertas situaciones, alimentada por el pensamiento mágico del individuo, que lo distorsiona todo y le agrega su experiencia personal a esto. Tanto así que a una persona que se le hable sobre algo, se le induce al miedo y tiene un temor, luego un miedo, luego un terror. Entonces ya él va a tener una experiencia que, como dijimos, que el miedo es un sentimiento desagradable. Ahora, los sentimientos operan en el alma del individuo. Ahora, el temor a Dios tiene algo totalmente distinto, porque el temor a Dios trae consigo un sentimiento agradable, porque es un sentimiento de respeto, un temor reverente.
está algo totalmente distinto. El miedo me hace perder la confianza en. El terror me hace perder la confianza en todo. El temor a Dios me hace que yo me acerque a Dios, me hace que yo crea más en Dios. Y el temor a Dios me quita el temor, que es todo lo contrario, como estrategia del Satán. Ahora, el propósito de Dios es que nadie tenga miedo, que nadie tenga temor, por lo que le expliqué. Fíjense que las leyendas que nosotros creemos, el pensamiento mágico que nosotros creemos, puede distorsionar una manifestación genuina del poder de Dios. Repito, el temor, el miedo puede distorsionar una manifestación genuina de Dios. Ministro, pero ¿cómo así? Sí, la puede. Un ejemplo bíblico que le voy a dar. El caso de Jesús, cuando Cristo le dijo a sus discípulos, váyanse adelante en la barca. Y allá lo agarró una tormenta, lo agarró una situación en medio del camino. ¿Qué hizo Cristo, doctor? Y todos los hermanos que están aquí. Dice que Cristo iba caminando, y mientras ellos iban caminando, ellos veían a Jesús a lo lejos, que decían, es un fantasma. O sea, la manifestación de que Cristo andaba caminando por encima de las aguas lo opacó primeramente un mito fantasmal, y lo segundo era el miedo. El miedo es una de las principales armas del enemigo, porque en cuanto a lo que tiene que ver con lo natural, el miedo hace que la gente se bloquee. Científicamente demostrado, el miedo causa enfermedades. Puede causar enfermedades patológicas y puede causar enfermedades psicosomáticas, como pueden causar enfermedades reales, incluyendo por el origen del miedo, puede resultar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el miedo es un depresor del sistema inmunológico. Una de las cosas de las que hizo la pandemia fue que la gente le tenían un miedo y le tenían un terror a esta situación, y se debilitó el sistema inmunológico de la gente con la incertidumbre de lo que había, y el individuo al final de la jornada, muchos tuvieron síntomas, muchos tuvieron problemas, muchos tuvieron una gripe y muchos murieron. Ahora, ¿existió una enfermedad? Sí. Existió una enfermedad, pero existió un miedo que ayudó científicamente a que esta estrategia del Satán se masificara y se multiplicara. Luego entonces pasaron muchas cosas. Entonces, el miedo es una arma que no simplemente puede traer problemas psicológicos, sino también puede traer problemas a nivel emocional, sino también a nivel corporal. Puede traer problemas de concentración, puede traer problemas de distorsión, porque el miedo es un arma. Entonces, digo lo siguiente, y vamos al texto en cuestión. Cristo caminando sobre las aguas hace que las personas tomen malas decisiones. Señor, ¿eres tú? Sí. Pues si eres tú,
que yo vaya a ti? Pues ven. Y él anduvo caminando. Y cuando miró para ahora, tuvo y se hundió. Era lógico que él le dijera, Señor, eres tú. Porque primeramente, él creía que era un fantasma. Y si no hubiese sido Cristo, Chuplú cae en la fosa de la Mariana. Quiero que tú lo entiendas. El temor atrofia el sentido común. Eres tú, pues termina de llegar. Entonces, no pudieron deleitarse mirando a Cristo porque la información distorsionada que ellos tenían, veían fantasmas, veían no sé qué cosa, los sacó de la realidad a causa de una mala información que ellos tenían. Ahora, nosotros que estamos acostumbrados a decir, expresar, hablar, que nosotros tenemos a Dios y no le tenemos temor a nada, tenemos que verificar si el alma del temor a nosotros nos ha lacerado. Miren este texto que está aquí. Dale para atrás otro slide. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 14. Digo lo siguiente. Los efectos del miedo versus los efectos del temor a Dios. Lo voy a poner de este lado. Miedo y temor. Para que nos diferenciemos un poco, porque como estamos hablando en español, vamos a hablar de temor y temor. Vamos a hablar de el temor a lo oculto, el temor a lo desconocido, el miedo a lo que nos puede suceder y el temor a Dios. Entonces, vemos que la Biblia establece, dije 365 veces, dice la Biblia, no tema. Ahora, el propósito de Dios es que el hombre no tema, de que el hombre tenga una seguridad. Entonces, ¿ha detonado el alma del temor en nuestra vida? La estrategia del Satán ha funcionado con nosotros. Nos hemos abanderado de lo que dice la Escritura, del temor como instrumento de yo acercarme a Dios, un temor reverente. Fíjense lo siguiente. El temor trae consigo todas las cosas nocivas que dijimos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre cuando yo tengo miedo a cuando yo confío en Dios? Creo que uno de los textos más conocidos, más recitado por los seres humanos es el Salmo 91. El texto más conocido, me parece, porque la gente hasta incluso ha hecho un misticismo y tiene esto como una página abierta. Tienen una página abierta dentro de su casa. Y oiga lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, o mi Dios en quien confío. Primero, el Dios en quien confío
al Dios a quien yo temo, al Dios a quien yo respeto. 1, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Me librará de la mortandad que anda en la oscuridad. De cualquier malicia que en medio del día destruya. Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Entonces, hay algo aquí que me trae una diferencia. Si en mí está operando el arma del Satán, o está operando el temor a Dios como respeto, porque trae consigo cuando viene la situación. Fíjense que él no dice nunca que no va a existir un cazador, que no va a existir un terror nocturno. No temerá al terror nocturno, no va a tener miedo. Y luego tu miedo se va a convertir en un terror cuando se combine en la noche. Ni nada que vuele de día. Nada. Tú estás ahí como que nada. Cuando el Satán va a venir con su miedo, cuando venga con la cosa, va a venir tú. ¿Quién es? Soy yo, el diablo. ¿Y qué tú quieres? ¿Y qué tú estás haciendo? Pero dime, ¿y tú no te asustaste? No, yo no me he asustado porque yo tengo que temer. O sea, no hay forma. Pero cuando el individuo ha sido ministrado con el alma del temor, oye, como le pasa a un perro que yo conozco, oye un swing de una varillita y ya anda corriendo para meterse debajo de la cama. Oye un torpedito que suena y cree que hubo una explosión nuclear, porque todo lo maximiza. Diferencias de consecuencias. Las consecuencias del miedo, porque es un sentimiento carnal y almático, versus la consecuencia del temor a Dios, que viene a causa de una decisión que yo tomé dirigida por el Espíritu Santo. La estrategia del Satán versus el mandamiento bíblico. Entonces, ahí hay un contrapeso de lo que trae consigo lo que yo he vivido versus lo que la Biblia me manda a que predique. Pero no me manda simplemente a que lo predique, sino a que lo crea. Pero no me manda solamente a que lo crea, sino a que lo viva, a que lo practique, para que yo reciba los beneficios de que cuando salga la mortandad a matar a su gente, yo salga caminando sin ningún tipo de problema. De que cuando salga la virulencia, que salga a caminar. Yo fui un tipo totalmente osado. Yo diría que hasta freco, el lenguaje dominicano, con la cuestión del COVID. Yo no tuve ningún tipo de reparo con eso. No lo tuve. Y los que me conocen y estuvieron juntamente conmigo lo saben. Y esto es un chiste mal contado y esto es un cuento y listo. Si me llegó la hora, me llegó. Pero yo de eso no me voy a morir. Una pregunta, ministro. Te escucho, ministro. Marcando esta diferencia, cuando el temor de Dios, ¿a qué se refiere y cómo actúa el temor de mí cuando es hacia Dios? Y cómo actúa el temor cuando el temor está en mí y va
en la otra dirección. Corintio habla de un texto que dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Aquí esta palabra, ¿verdad? Que tenemos que interpretarla como competente, que estamos a la altura de poder predicar este nuevo pacto, de entenderlo, de ministrarlo, de predicarlo. Entonces, este nuevo pacto lo vamos nosotros a predicar con las armas, utilizando las armas del temor, o este nuevo pacto está diseñado para llevarse como un mensaje de alegría, de gozo, de plenitud, de satisfacción, porque ya marcamos que todos estos dictadores lograron su objetivo, lo que ellos se proponían, utilizando la estrategia de Satán, en el sentido de que utilizaron el miedo, el terror y el temor. Entonces, el evangelio, ¿cuál es el diseño que nosotros tenemos para llevarlo? Porque cuando yo me expongo a ciertas predicaciones, a veces yo escucho palabras que van como a que yo tenga miedo más que a que yo tenga confianza. Bueno, ministro, está fuerte el asunto porque tengo que ser honesto. Estoy hablando con personas maduras, pero quiero que ustedes observen lo que Cristo... Tenemos nuestra Biblia ahí. Tenemos nuestra Biblia. La Biblia dice que Juan, que fue el precursor de Cristo, quien preparó el camino, decía una palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Ok. Estamos hablando de Juan, que fue el precursor de Cristo. Me voy un poquito más hacia atrás. Isaías, que fue uno de los profetas que más profetizó o habló de Cristo y de su ministerio, dijo, hablando de esta situación, y que el Señor lo había ungido. El Señor me ha ungido y me envió ¿a qué? A abrir apertura a las cárceles, a predicar el año favorable, el año de la buena voluntad de Jehová. Oigan lo que dice, oiganlo aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18. O sea, si nosotros tenemos un estilo de predicación presentado por Cristo, quiero que entiendan esto. Cristo a los únicos que mandó y le mandó a fuego fue a los religiosos.
Sin embargo, Cristo fue a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diría mi hija, la más chiquita, Cristo le hizo el fo a los religiosos. Bueno, no, espérate, estos tienen una mente totalmente torcida, porque no simplemente ellos tenían una situación. Ellos no simplemente tenían distorsión, sino que tenían contrainteligencia. No vamos a permitir que este hable con nosotros, porque se nos va a vaciar la sinagoga. Entonces, hoy yo puedo mirar el estilo de predicación que tenía Cristo. Cristo predicaba lo que el Padre le dio. ¿Y qué fue lo que el Padre le dio? El ministerio de la reconciliación. Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Y como Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios, nosotros estamos reconciliados, pero el mundo también. Discúlpenme, el mundo está reconciliado. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe. El trabajo de nosotros es llevarle el mensaje de lo que pasó. Como cuando usted se le fue la luz. Se le fue la luz y el presidente tiró un decreto, pero usted no lo sabía. Usted fue liberado de todita la deuda, pero usted está pensando que se tiene que levantar mañana porque tiene que completar la cuota, porque usted tiene que pagar. Pero el presidente lo liberó, pero usted no lo sabe. Y anda caminando con los que están en tinieblas, en el sector que está en tinieblas, en los que están desinformados, cogiendo lucha y pasando trabajo, porque no le ha llegado la noticia. Ahora, la palabra evangelio es buenas nuevas. La buena nueva, el objetivo con el cual Dios envió a Cristo y Cristo envió a los apóstoles, instituyó la iglesia, fue con el objetivo que nosotros le llevemos las buenas nuevas. El estilo de predicación de Cristo fue un estilo de predicación de que las almas se salven y de darle la noticia de lo que Dios tenía para con la humanidad. Ahora, eso es porque el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo ungió a hacer esto. Cualquier cosa diferente a lo que Cristo estableció, la persona está predicando con las estrategias del Satán más que con el Espíritu del Señor. Y me perdona, si nosotros utilizamos el formato de predicación del terror, estamos presentando a un dictador, no a un Dios salvador. Pero ministro, entonces, cuando nosotros escuchamos a esta persona predicando en la esquina de una calle, diciéndole a las personas que lo que no se conviertan se van para el infierno y que el diablo se lo va a llevar. Entonces, podemos decir que realmente está imitando a un dictador y está utilizando más las almas de las tinieblas que la luz, o la persona está diciendo una gran verdad. Ok, fíjense dónde está el gran problema. El problema está en la obediencia. Cristo dijo, la palabra que yo digo no vienen de mí, sino que vienen de mi Padre. Y le voy a poner un ejemplo. Y voy a ser un poquito osado en cuanto a esto. Cuando yo como predicador
me excedo en yo decir una supuesta verdad, pero que al final Dios no me la mandó a decir, me va a pasar lo mismo que le pasó a Juan. Dios no mandó a Juan el Bautista a que fuera a vociferarle a Herodes que él se estaba acostando con la mujer de su hermano, porque eso era algo que todo el mundo lo sabía. Hasta el hermano. Juan preso y después está turbado. Mira, dile que sí, que si él era el que había de venir o que si esperamos otro. Patinó porque incurrió en una situación. Soy yo, particularmente yo, digo que Juan murió a destiempo. Murió a destiempo. ¿A causa de qué? A causa de que dijo algo que Dios no lo mandó a que diga. Listo. Hay una situación que tiene que ver con el origen de lo que tú dices. La ley de la procedencia. ¿De dónde procede el temor? ¿De dónde procede el terror? El temor y el terror proceden de las estrategias del Satán. El amor de Dios está manifestado en Cristo, de que Cristo vino a reconciliar al mundo, sí. De que gente se van a perder, sí, se van a perder. Pero el problema es que tu mensaje y tu trabajo me manda gente para el infierno. Es presentar las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas. En el infierno ellos están. Perdidos ellos están. Condenados ellos están. Entonces a mí Dios no me mandó a que condenara gente. Dios me mandó a que salvara personas. Y el estilo de predicación que Cristo tenía era un estilo de amor, viendo Cristo a las ovejas como personas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Sin embargo, le puso al frente a la comunidad religiosa. Si Cristo llegara o había llegado en estos tiempos, le había puesto al frente al 90% de los predicadores y de las iglesias evangélicas que son diablocéntricas, no cristocéntricas. O sea, porque nosotros... incluso hasta dentro de nuestros sermones se menciona y se reconoce más al Satán que el mismo Dios. Se reprende, se ata, se brinca, se atan las 21 divisiones, se hacen qué sé yo qué cosa, se hacen qué sé yo cuántas cosas. Y no se dan cuenta que la 21 división está más unida que todo el pueblo. Entonces, discúlpeme, señor. Es un asunto de lo que tiene que ver de formación y de deformación. Muchas veces lo que creemos que es formación es deformación. Lo común es que la persona ande erguida y que ande normal. Pero en una comunidad donde todo el mundo está jorobado y donde todo el mundo tiene una joroba, y si todos tuvieran joroba, lo normal es que todo el mundo tenga joroba. Cuando ven un individuo experto y parado derechito y que, mira ese tipo está deformado, míralo, está derechito. Porque lo común es lo normal. Entonces, cuando alguien comienza a predicar una palabra como la que Cristo predicó, con una línea de mensaje, cual Cristo enseñó, entonces pasa lo siguiente. Hay un enfrentamiento, son juzgados. Entonces, una cosa tiene que ver con lo que es el evangelio del reino. El evangelio del reino. Cristo vino predicando el evangelio del reino.
la cultura del reino. Cristo vino predicando y enseñando, ¿verdad? Porque lo que me gustaba de Cristo es que a Cristo no se conocía como predicador. A Cristo no le decían predicador, a Cristo le decían maestro. Porque lo de Cristo era traer una enseñanza, era traer la buena nueva del reino. Y Cristo le dio todas estas cosas a la iglesia. Vayan y prediquen este santo evangelio. Vayan y prediquen este santo evangelio. Ministro. Lleven la palabra. Vayan y lleven todas las cosas que yo os he enseñado. Si tú no te arrepientes, te vas para el infierno. Muy bien. Sorry. Es Son las 10, decir, pero es son las 10. enseñar, es demostrarle a Dios. Son las 10, pero yo necesito hacerte esta pregunta. Amén. ¿Me oye bien? ¿Me oye? Te escucho, sí. Entonces, ya venimos terminando. Primero hicimos la diferencia entre qué es temer a Dios, cuando el temor es de Dios, y cuando uno le teme a las cosas y aquellas cosas específicas que el Eterno dice que no le tema. Y también estamos hablando de predicar el evangelio y llevar una buena noticia. Predicar el evangelio, no hay forma que una persona predique el evangelio llevando una cosa que haga llorar. O sea, que haga llorar de miedo, de terror y de temor. Pero entonces, yo estaba mirando y en una página de YouTube hay un testimonio que ya tiene como 52 millones de visitas, de views, que son 8 jóvenes que andan para arriba y para abajo predicando el infierno y al rojo vivo. Pero ok, están estos jóvenes, a ponerle mute porque se está oyendo mucho la planta cuando tú no hablas, pero ahora cuando tú entras a hablar yo se lo quito. Ok, ese es el mensaje de esos jóvenes, porque estamos haciendo aquí la gran diferencia en qué alma es la que yo uso cuando voy a ministrar la palabra de Dios. Si yo llevo el evangelio a la asamblea o si yo llevo y voy a meter miedo, terror y temor, porque así como están esos 8 jóvenes, yo estoy viendo una pululación de brujos, de espiritistas, de satanistas que agarran y se suben a un púlpito, y eso es a decir que se cuiden del diablo y de Satanás, porque Satanás anda para devorar todo el mundo. Pero a esto se le suma aquellas personas que al predicar el evangelio solamente hablan del infierno. No tienen otro tema en sus labios que no sea el diablo, los demonios y el infierno. O sea, si ya dijimos que sobre el espíritu estaba sobre Jesús porque lo envió a hacer, a sanar, a libertar, a sanar corazones, entonces, ¿qué rayo está sobre esta gente que últimamente está ministrando y queriendo hacer una tarea, pero lo están queriendo hacer a través del arma del temor? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esta gente y estos jóvenes que están predicando del infierno y que fueron y que vieron inclusive personas? O sea, el cosa en una página tenía 52 millones de views, pero en otra tiene más. Entonces yo pienso en la madre de Selena, porque es que ya no es un solo que ha ido y la ha visto allá cantando o no cantando.
¿Me entiende? Y yo estoy seguro que de una manera u otra ese testimonio ha llegado a la mamá de Selena, al papá de Selena o a los hermanos. ¿Qué espíritu es este que se utiliza para llevar estos mensajes a la asamblea y sigue tu evangelio? Está el mío, está el mío. Quítale el mío. Ay, ahora sí, adelante. Te puedo decir a sinceridad, espíritu religioso y estrategia del Satán y desinformación. Le voy a decir esto con todo respeto. La iglesia conoce poco del diablo, de los demonios y del infierno. La gran mayoría que tienen una desinformación totalmente completa, donde han sobrevaluado al enemigo y han ido a predicar mentiras. Le voy a decir y le voy a dar un pequeño anticipo. Los viajes al infierno no son cosas de ahora. Y esos viajes al infierno no están fundamentados en la Biblia, sino están fundamentados en una novela que le escribió un italiano llamado Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia, donde Dante entró a los 9 círculos del infierno y se encontró gente que él conocía. Entonces, hoy yo vengo aquí a predicarle a ustedes un mensaje de que yo vi a fulano, de que yo vi a mengano, de que yo vi a sutano, que anteriormente yo me hubiese sentado y yo se lo hubiese creído. Pero después que yo me senté y estudié las escrituras, me doy cuenta que el tema del infierno es la mayor farsa que existe dentro de la comunidad evangélica. Ay. Primero, el infierno actualmente no hay nadie. Porque la gente cuando muere, está en un lugar de descanso para esperar el juicio. Ok, ministro, Padre Dios, ¿me oye ahí? Amén. Está bien, si quieren, entonces lo que vamos a hacer, son las 10:07. Vamos a dejarlo aquí y vamos a traer el infierno el próximo viernes. Amén. Vamos a hablar del tema del infierno. Ahora, quiero por favor que sean tolerantes. Quiero que nos sentemos y que en esta semana, los que no han visto esta obra, usted se siente y lo pone en YouTube. La Divina Comedia de Dante. Óigame, fascinante. De verdad. Y no anda solo, anda con un espíritu que se llama Virgilio. Y lo llevan a todos lados. Lo llevan no simplemente al infierno, también lo llevan al cielo, ¿eh? Al purgatorio, y todo eso. Ahí mismo, todos los sitios. El purgatorio, la divina, lo ahí mismo. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Usted lo pone, la tienen hasta animada. Sí, está animada. La puede escuchar en audiolibro, porque para que no vaya a comprar el libro, la puede comprar en audiolibro y también está animada que la puede ver. Puede ser hasta divertido. Porque entonces, después, no, yo no sé de dónde sacaron comedia, porque lo que volvió comedia. Pero es una paradoja. Sí. Que Dante hace una burla a la religión. Dante tuvo que huir, que los pies le daban aquí atrás, tuvo que correr por ese asunto, ¿eh? Sí, pero después el dinero que le dio eso a la iglesia no tuvo madre. Pero bien,
lo que queremos es con esto, que nosotros veamos cuál es el alma que nosotros utilizamos a la hora de ministrarle a quien sea. Porque lo que pasa es a veces que como no hay una competencia, no somos ministros competentes, entonces no funciona muy bien asustar a las personas. Pero eso no es el evangelio, ni la forma de llevarlo, ni tampoco como lo hizo Cristo. Y lo segundo, no tenemos un conocimiento, yo creo que ni superficial, ¿verdad que no, ministro Alessi? Ni superficial tenemos de lo que es, o sería esto el infierno. Tenemos una pregunta, ministro, para usted. La tiene Versace y Dariana. Tienen una pregunta. Dios bendiga. No, lo que quería decir, Corpo y Alessi, que me gustaría que el viernes se siguiera tocando este pedacito que iba a decir Alessi, desde que el infierno está vacío. Sería bueno, porque es que hay tanta gente predicando en las iglesias. Ya ahora eso se ha vuelto una modalidad, que yo fui al infierno, que fui al infierno, que fui al infierno. Entonces sería bueno que él empezara y nos diera un toquecito de eso el viernes. Sí, bien, ahí vamos a empezar con eso. Con el tema del infierno dentro de las estrategias del Satán. Exacto. Porque que cuando yo vengo a Dios por temor, yo vengo impulsado por una situación que no vino por un producto verdadero, sino por un miedo. O sea, yo vengo a Dios por un amuleto de protección. Y se convierte en un estilo de vida el yo servirle a Dios para que Dios me proteja. Y no simplemente porque mi devoción me hace comprender de que yo le voy a servir a Dios a causa del agradecimiento que yo tengo a Él. Amén. La gente Amén. tiene el concepto de que cree que Él le sirve a Dios porque lo liberaron del infierno. Entonces, vamos a... Amén. Igual, vamos a seguir aquí el temor como alma 3 y vamos a que nosotros, cada uno de nosotros veamos. Recuérdese que el objetivo no es criticar a nadie, sino que ya yo empiece a que haya una transformación en mi mensaje, a que también yo sepa qué voy a predicar, cuando voy a predicar y cuando voy a ministrar, y que yo tenga un buen concepto bíblico en cuanto a si yo voy a infundir temor o en cuanto a si yo voy a conducir a la congregación, a las personas, al pueblo, si lo voy a conducir a Dios o si yo lo que estoy haciendo con la predicación es infundiéndole temor. Si le estoy infundiendo temor, yo estoy siendo contagiado con el mismo espíritu de aquellos dictadores que eran capaces de matar hasta su propia familia con tal de ellos estar en el poder. Porque todo trae una motivación y como dice el ministro Rubiera, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu es. Entonces, amén, sobre Jesús estaba el Espíritu de Dios y lo ungió para hacer ciertas cosas. Entonces vamos a ver, si yo digo que tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo hacer algo diferente a lo de Jesús. Yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, si yo lo que estoy es utilizando el temor como alma y pienso que a través de infundir temor a la gente, las personas van a correr a Dios, yo estoy utilizando otro camino y posiblemente esté desinformando antes que informar. Fíjate una cosa, no he visto ninguno de los individuos, de los hermanos que predican el infierno, que predican del diablo, que predican todas esas cosas. No he visto a ninguno, ni a ningún brujo, ni a ningún hechicero, ni a ninguna gente de esta magnitud decir que el Espíritu vino sobre él y lo mandó a que se capacite. O sea, miran el calibre del pastor, del maestro, bajo el cual él tuvo la influencia. O sea, por amor a Dios, es algo totalmente difícil. Y vuelvo y le digo de nuevo, lo que nosotros hacemos
no es popular. Lo que nosotros hacemos no es popular. Y valga la redundancia y la comparación. Usted se sienta, a la gente le gusta el cine. A la gente casi a poco le gusta ir al teatro. A la gente común le gusta la bachata, el merengue. No le gusta a todo el mundo la música clásica. El dembow le gusta a cualquiera. El dembow. Pero para usted ir a usted ver una orquesta, usted tiene que ser un amante de la música. Entonces, hay una situación con lo que tiene que ver cuando usted es músico de oído a cuando usted es músico de partitura. Entonces, el problema es que nosotros fuimos llamados a ser músico de partitura, pero para usted poder ser músico de partitura, usted tiene que sentarse primero a estudiar. Así Luego entonces que usted estudia, usted practica. Luego que usted practica y siga practicando, usted va a los ensayos y luego entonces usted toca la sinfónica. Para usted cantar en voz, usted lo único que tiene que comprarse una computadora de $100. Viene con el programa y, y viene con la música integrada. Los que tenemos un grupo de dembowceros predicando y enseñando. Dios le bendiga. Ahí. Señores, el viernes que viene venimos con este tema, el temor como alma 3, pero vamos a entrar a esto que es infierno. Dice la ministra del Señor Giselle, la pregunta clave sería, ¿cuántos seguirían siendo cristianos si se descubre que el infierno no existe? Ahí cógelo. Le cojan que lo vamos. Sí, esa está buena. Pauto dice, Shalom, Alejem, paz del Eterno para todos. Araceli, Dios le bendiga a todos. Y Marcos Solorzano, se escucha con interferencia. Amado, paz de Dios, nos estamos viendo. El viernes venimos con este tema. Tengo aquí a Isabel, creo que mi hermana, paz de Dios. Tengo a Cookie, wow, Cookie, Quiqueya Castillo, qué bueno tenerte. Espero verte el viernes con este tema, porque tenemos que ver qué elemento nosotros utilizamos y qué arma utilizamos a la hora de predicar el mensaje. ¿Utilizamos el temor, el miedo y el terror o utilizamos las buenas nuevas que son del evangelio? También cuando usted se siente en una iglesia, usted va a ver si la persona predicó el evangelio o la persona fue a asustar gente. Paz de Dios, y aquí lo estamos viendo el viernes. Saludos a todos.